un inconveniente. No. Ahora, entonces, no podemos, cualquier cosa nos ponemos al día con. Miren, y nuevamente también me corrigen, me dijo Darín que por acá que se quedaron. Bueno, técnicamente lo que nosotros estamos viendo acá son los diferentes tipos de células que nosotros encontramos en el sistema circulatorio y cada una de las funciones. Muchas de estas cosas ya nosotros las vimos, sobre todo en el mundo, y como habíamos mencionado también en otras circunstancias, aquí nosotros vemos múltiples veces un mismo tema, pero con un enfoque distinto. Linfocitos. Nosotros yo sé que habíamos hablado anteriormente de eso, sobre todo en cortes histológicos, de cuándo más o menos cuándo, si tú tienes el aumento suficiente, cuándo pensás en macrófago, cuándo pensás en neutrófilo, cuándo más o menos tener una idea de decir linfocito. Macrófago, habíamos hablado anteriormente, que regularmente tú le ves el cuerpo irregular y que la parte central, el núcleo, tenía forma de riñón, reniforme. En, ya nosotros habíamos hablado de eso de química, ¿verdad? Anemias, de que normalmente lo que nosotros no encontramos es un núcleo segmentado, regularmente 3 a 5, más de 5, lo que llamamos anemia megaloblástica. Más o menos así, pero ven, así. Cada vez que ustedes ven una célula en la cual la relación entre núcleo y citoplasma es sumamente pequeña, vamos a poner núcleo, citoplasma, el ratio es importante. Lo que normalmente nosotros vemos es algo así. Cuando nosotros tenemos núcleo, el núcleo en proporción al citoplasma, la relación es pequeña. Sí, sabe que o sea, cada vez que ustedes ven que existe este tipo de proporción, donde el núcleo es sumamente abundante en relación al citoplasma, entonces automáticamente tiene que pensar dos cosas. Una, o esto es un linfocito, sobre todo en maduro, o esto es un cáncer, sobre todo las leucemias. Nuevamente, ya dependiendo del tipo de leucemia, nosotros vamos a ver diferentes características. Vamos a hablar de los Auer más adelante, de Hayes, o así. Ya también nosotros desde inmuno sabemos que linfocito en general, lo que nos dice la familia, pero no nos identifica a nosotros qué tipo de linfocito. Básicamente tenemos tres. Ya ustedes saben que T se encarga básicamente, nosotros tenemos dos linajes, los CD4, ¿verdad? Tenemos los CD8. CD4 se encarga principalmente de coordinar respuestas. CD8 también participa en el proceso de coordinación, pero nosotros lo conocemos más con los procesos citotóxicos celulares. Ya desde mucho también nosotros sabíamos, ¿verdad?, que habíamos dividido el sistema inmunitario en innato y adaptativo. Naturalmente, en el innato nosotros tenemos elementos celulares y no celulares. Dentro de los celulares tenemos macrófagos, tenemos neutrófilos y tenemos también los NK. Nosotros tenemos linfocitos que pertenecen al sistema inmunitario innato y también tenemos linfocitos que pertenecen al sistema inmunitario adaptativo. Aquí tenemos lo que mencionamos, CD8, CD4. Eso. También, ya desde Muno habíamos hablado que hay maneras donde tú puedes diferenciar uno de otro de manera morfológica, pero como nosotros no somos patólogos ni histólogos, nos guiamos de otras cosas. Y lo que más normalmente se utilizan son los CDs. Si es CD4, si es CD8, si es CD56. Son marcadores. Pero nuevamente, cada vez que ustedes vean esto, piensa o es uno de estos linfocitos o es una célula cancerosa. Miren, esto fue lo que les mencioné hace un momento, los CD. Cada tipo de linfocito tiene diferentes tipos de CD. Y estos nuevamente son importantes eh, para identificar a través de marcar. Más adelante eso va a ser bien importante. Sobre todo, yo le voy a hablar, cuando hablemos de esto, yo le voy a mencionar algunas viñetas de más o menos cómo ustedes pueden esperar que vengan algunas preguntas dirigidas a estas. Pero mientras tanto, Natural Killer, ya nosotros lo habíamos mencionado anteriormente, de inmuno, pertenecen, son los linfocitos de unidad
innata y trabajan iguales que los CD8 positivos a través del sistema gran sigma perforido. Nada nuevo en esa parte. Estos, los CD8, hay que diferenciar los NK de los CD8, porque los CD8, como son parte del sistema inmunitario adaptativo, estos solamente se activan, se presentan, se estimula su generación a través ya de cuando ya hay un proceso inflamatorio establecido. Los NK son los que inician conjuntamente con neutrófilo macrófago ese proceso inflamatorio. Ahora, la diferencia principal es que NK se va a encontrar principalmente de eliminar células que se encuentran infectadas y que presentan esas proteínas extrañas a través del complejo de histocompatibilidad tipo 1. Esta, la CD8, aparte de tener esa misma función, también sirven para el proceso que habíamos mencionado de surveillance, de células que presentan antígenos extraños, no solamente virales, sino, como hemos mencionado, mutaciones que generan proteínas anómalas y demás. B. Nosotros también habíamos hablado de estos señores, lo habíamos dividido en dos grandes grupos, en los inmaduros y en los maduros. Inmaduro es lo que nosotros normalmente llamamos linfocitos B, y ya cuando estos maduran, y cuando comenzamos a llamarlos plasmocitos. Por ende, las células B, un linfocito B, son plasmocitos inactivos o inmaduros. Y también en inmuno nosotros vimos que había un proceso de activación, y nosotros también hablamos de que normalmente acá se encuentran inmunoglobulinos, sobre todo IgM, y que cuando esas IgM se encontraban con algún antígeno que tenía la capacidad de unirse, entonces se activaban, pasaban de folículo primario a folículo secundario y comenzaban todos esos procesos que nosotros vimos en el mundo para promover el desarrollo de ese linfocito, particularmente frente a ese antígeno, que regularmente significa que hay por detrás algún tipo de proceso infeccioso. Algo que me interesa aclarar acá es que lo primero que ustedes ven acá es esto. Los linfocitos, los linfocitos, a diferencia de los otros, tienen el CD del 19 al 21. Y normalmente los tres nosotros lo tenemos cuando estamos enfrente de un linfocito bien maduro. Si ustedes ven que ustedes le mencionan algún tipo de célula particularmente, le dicen que le hicieron ELISA o que le hicieron alguna prueba para ver cuáles son los CD que se encuentran en membrana y aparecen los tres. Eso significa que ustedes están frente a un linfocito B maduro. Ahora, si le dicen que solamente está el CD20, eso generalmente significa que es un plasmocito, o sea, un linfocito B que ya fue expuesto a un antígeno y donde ya hizo IgM, pasó por el proceso de class switching y muy probablemente ese plasmocito esté produciendo IgG. Y esa nuevamente es la importancia de los CD. No solamente nos permite a nosotros identificar qué tipo de célula está presente, sino en algunos casos, como en este, en qué etapa de maduración. Esto también lo habíamos mencionado. Son, al igual que los macrófagos, son células que tienen una función dual, donde no solamente tienen pues, su función de base inmunológica, sino que en algunas circunstancias, sobre todo las células de la piel, con lo que se encuentran alrededor de la piel, pueden funcionar como célula presentadora de antígeno. Que esas son las que regularmente ustedes ven por ahí que le llaman como células dendríticas. Yo creo que aquí no hay mucho de qué hablar. Eso, si hay alguna pregunta me avisan, pero yo no tengo nada que decirles respecto a eso. Porque ya eso lo vimos en detalle en el mundo. Tanto ellos como sus funciones y proceso de activación. Pero como les dije, si hay alguna duda, me dejan saber. Esto. Por aquí. Esto es, como ya lo había mencionado, la diferencia entre célula B y plasma cell es sencillamente el proceso de activación.
Este es un plasmo, para ponerlo en otras palabras, este es un plasmocito sin haber pasado por un proceso de activación. Pues son las mismas y lo que representan son etapas de madurez diferentes. ¿Qué me interesa que puedan apreciar acá? Miren, esto de aquí es importante. Estas células, en general, todas estas células tienen que tener un lugar y un tiempo en donde aparecen. Cuando estas aparecen en otras áreas o en un tiempo no adecuado, pueden significar que hay algún tipo de problema metabólico, regularmente leucemia, por si acaso. Porque, por ejemplo, aquí le está diciendo plasma cell, normalmente no circulan en sangre. Si ustedes le enseñan un peripheral smear o un extendido periférico de sangre, y ustedes ven que hay una cantidad considerable de plasma cell, normalmente usted puede pensar que hay una discrasia de plasmas, de célula plasmática, no solamente en un momento. Miren esto. Lo otro que ustedes ven acá, que es de interés, es esto. Nosotros solamente hemos visto dos células que tienen esa característica, esa ubicación um, del núcleo particular. En general, usted tiene ¿verdad? Membrana, tiene núcleo. Regularmente el núcleo está relativamente céntrico. Ahora, han habido dos circunstancias en las cuales nosotros vemos esto. Si quieren, si quieren ponerse fancy, podemos poner tres. Poner esta. Vamos a poner esto. Eso es lo que le llaman, eso que usted está viendo ahí, son los tres tipos de excentricidad nuclear. El primero que ustedes están viendo acá lo vimos en cáncer gastrointestinal, las llamadas Signet cells. ¿Recuerdan que buscábamos la imagen y habían lo que se parecen a los anillos de graduación? Signet cell. La otra ¿cuál fue la otra? Adipositos. Adipositos, lo hemos mencionado anteriormente, que veíamos este tipo de estructura donde el núcleo se veía excéntrico y la célula se veía vacía. Y la última, pues, es esta particularmente, donde ustedes ven que el núcleo se encuentra nuevamente, definitivamente no céntrico. Regularmente, cuando ustedes ven eso, tienen que pensar en célula plasmática. Y por si acaso, regularmente eso significa que es una célula que se encuentra activamente, que se encuentra metabólicamente activa y referente a la secreción y a la producción, a la síntesis proteica. Y naturalmente la fórmula plasmática lo que hacen es producir inmunoglobulina. Por eso que ustedes ven acá, una de las razones por las cuales ustedes podrían decir que el círculo, que el núcleo se encuentra excéntrico es porque toda la otra porción que no se ve muy bien eh, está repleto de aparatos de Golgi y retículo endoplasmático rugoso. Y esta era precisamente una de esas cualidades que hemos mencionado cuando hablamos de bioquímica, de por qué la relación funcional slash estructural era importante. No sé si ustedes se recuerdan cuando habíamos mencionado que sobre cómo la estructura de una célula cambiaba dependiendo de cuál era su función. Ya habíamos mencionado que células que tienen una gran carga referente a síntesis proteica tendían a tener un retículo endoplasmático rugoso desarrollado. Células que eran que tenían producciones altas de hormonas esteroideas o hormonas de cualidades homofóbicas, iban a tener un retículo endoplasmático liso desarrollado. O sea, aquí nosotros vemos que, bueno,
Y naturalmente ya nosotros sabemos que um, también para gestionar el proceso de transporte entre intracelular, sobre todo entre un organelo y el exterior, está el aparato de Golgi. Y, por ejemplo, conexiones que nosotros podemos hacer con material que hemos visto anteriormente es el siguiente. Acá, nosotros se supone, ¿verdad?, que deberíamos tener, lo voy a poner en verde, el retículo endoplasmático rugoso. Se supone, ¿verdad?, que está en contacto íntimo con la membrana perinuclear. Luego acá, voy a poner en azul, está el aparato de Golgi. Si yo te le pongo una circunstancia hipotética donde le digo, no, miren que este muchacho está en el colegio y um, tuvo un contacto con algún tipo de enfermedad, que es un muchacho que comenzó a toser, que le estaba diciendo a todo el mundo, y um, le digo que eventualmente esa fue una enfermedad autolimitada, o sea que no requiere ningún tipo de tratamiento médico. Uh, y pasa una semana, pasan 2 semanas, y en el centro se quiere determinar si la razón por la cual todos los niños que se infectaron, o sea, si la razón por la cual, o la etiología por la cual todos los niños se vieron afectados en ese periodo de tiempo fue a través de un proceso infeccioso común, pues deciden testear al permiso de los padres por IgG, IgM, frente a algunos patógenos respiratorios comunes, o sea, enfermedades virales comunes. Y dentro del planteamiento que le hacen, le dicen que es bien sabido que es el proceso inicial eh, de síntesis de esa proteína inicia en el retículo endoplasmático rugoso, que posteriormente va al aparato de Golgi para posteriormente ser secretado por la célula. Ahora, y lo que le pueden preguntar ahí, puede ser un test trivial como, ¿cuál de las siguientes proteínas facilitó la movilización, um, el transporte entre retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi? Sale A, COP1, B, COP2, C, clatrina, D, proteosoma. ¿Qué ustedes creen? Ustedes opinan. Volvemos a nuestros inicios. Ustedes ven ahí. Dos, adentro afuera. Uno en reversa. Entonces, aquí la respuesta sería naturalmente. Acá, COP2. Bien. Por si acaso, no es poco común que ustedes vean ese tipo de circunstancias, donde ustedes le ponen una viñeta muy elaborada y posteriormente a eso le hacen una pregunta que tiene que ver con algún proceso de ciencias básicas. Eso no es raro, por eso aprovecho. Y son el tipo de estructura que deben de esperar frente a las preguntas. Aprovechando de eso, yo ayer les mandé algunas preguntitas por el grupo. No se me olvide ahorita hablar algunas cosas de eso. Podemos hacer eso otro día, pero sí tenemos chance. Porque las estaba chequeando, las estaba viendo y me parecieron interesantes. So cuéntenme, dudas, preguntas hasta ahí. No, todo bien, seguro. Ok, miren acá.
Esto es cuando nosotros al inicio de todo este asunto comenzamos con la discusión de técnicas de laboratorio, nosotros hablamos de esto, de electroforesis. Habíamos mencionado que era un proceso, método de laboratorio, una prueba de laboratorio en la cual nosotros separamos sustancias atendiendo algunas características. Estaba peso, estaba forma, estaba características químicas. Ya fundamento y cuándo nosotros lo aplicamos. Ya todo eso nosotros realmente hablamos de ellos, está el fundamento. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es aplicar. Fíjense, esta misma viñeta para que nosotros vimos en ese entonces. Nosotros nosotros poníamos una muestra. Realmente cuando nosotros lo explicamos, para hacerlo un poco más sencillo, nosotros pusimos la muestra en el medio y pusimos esto, un electrodo positivo, negativo y hablamos de migración. Eh, Ahora, hay una manera en la cual, no vamos a entrar en detalle, pero para que entiendan este tipo de presentación, hay una manera en la cual usted puede sencillamente extender su muestra cerca del electrodo negativo y separar eh, todas esas proteínas dependiendo de su movimiento, de su trayectoria hacia el electrodo positivo. Y lo único que usted debe de hacer para poder lograr eso es asegurarse de que al pH en el cual usted suministró la muestra, todas o la gran cantidad de la mayoría de las proteínas se encuentren en carga negativa. Y eso usted lo puede hacer modificando el pH. No sé si ustedes recuerdan cuando habíamos hablado de pKa, cuando habíamos hablado de cómo se comportaban algunas sustancias ácidas y bases dependiendo del pH, que habíamos hablado de proporción um, de porción de que habíamos hablado de que algunas de estas sustancias se encontraban en carga positiva, carga negativa, carga neutra, dependiendo de quién estuviera unido a su grupo funcional. Por lo que quiero que entiendan es, para agregarle un poco a eso, es que usted puede, dependiendo de qué pH usted tenga en el medio, usted puede um, alterar la cantidad o la carga total que tiene una proteína. Perfectamente lo puedo hacer, por si acaso. Para que no se me confundan, no digan, pero cuando nosotros lo vimos, estaba todo en el medio, y había una que se movía para acá y una para acá. Sí, se puede hacer, pero este es más conveniente, porque usted puede separarla toda en cuanto a una dirección. Mire, ¿qué es lo que me interesa que nosotros veamos acá? Fíjense, um, acá nosotros estamos representando el movimiento normal que deberían tener las fracciones de una hemoglobina adulta normal. Como ya ustedes vieron aquí atrás y lo habíamos mencionado anteriormente, diferentes tipos de hemoglobina tienen una constitución diferente. Y estos dos puntos que ustedes ven acá, por ejemplo acá, 1 y 1, eso representa cada una de las subunidades. Y nosotros tenemos, nuevamente, son 4 subunidades de 2 tipos. Como ustedes, por eso que ustedes ven acá que dice alfa 2, gamma 2. Son 4 subunidades totales, 2 de ellas son gamma, 2 de ellas alfa, 2 de ellas gamma. En el caso de la adulta, como ustedes ven, 2 alfa, 2 beta. Lo que nosotros estamos viendo aquí en la adulta es que las 2 alfa y las 2 beta tienen características similares, por eso están una junta de otra, se ven como si fuera eh, un elemento completo, único, pero no. Como ustedes ven acá, aquí tenemos alfa gamma. Si yo le pregunto a ustedes, vamos a decir este círculo verde y este círculo azul. ¿Cómo yo sé dentro de este verde y este azul cuál es la gamma y cuál es la alfa? ¿Cómo yo podría determinar eso? ¿Dónde para allá? Desarrollo. No me acercado.
Ustedes tienen aquí que dice que ese es el patrón electroforético de una hemoglobina fetal. Ya sabemos que la hemoglobina fetal tiene una cadena, bueno, dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. So, si este es el patrón que yo estoy viendo dos hemoglobinas separadas, ¿cómo yo sé cuál es cuál? ¿Cuál es la alfa? ¿Cuál es la gamma? ¿Cómo yo puedo identificar quién es quién? Solamente con eso que tengo acá. ¿Cómo yo sé eso? Sin yo saber cuál es la constitución de cada uno, porque no es que yo tengo que saberme la secuencia completa y determinar, ah, mira, está más positivo, está más negativo, está más esto que la otra. Y empatar, porque ustedes caen. No lo piensen mucho, esencialmente evalúen el chat. Recuerdan un minuto. Bueno, yo creo que alguien se va, alguno de ustedes se ha matado. Fíjense, esto que está aquí arriba es la hemoglobina normal adulta, ¿verdad? Y yo sé que la constitución de la hemoglobina normal adulto son dos alfa y dos beta. So, si este es el patrón adulto normal y luego yo tengo un patrón diferente, la unidad que está en el mismo sitio que la unidad del adulto, por ejemplo, esta unidad yo la tengo ya reconocida aquí, entonces yo sé que ese es alfa. Y ya yo entonces sé que la que no está en la del adulto, esa es la gamma. So, esta es la gamma, esta es la alfa y esta de aquí es la beta. ¿Entienden eso? Yo no entiendo por qué hacen eso. Porque lo ponen como un plugin en vez de anteriormente estaba como un sencillamente literalmente un elemento donde tú le dabas un clic. Ya. Ahora es un plugin que tú tienes que descargar. Bueno, ni sirve esa desgracia. En que estaba mal que estaba. En que estaba donde tú podías como poner la solución y esas cosas. Déjame ver si soy yo que no oigo. Por si acaso. Por si acaso, yo estoy viendo que tú no tienes el mute puesto, pero yo no veo nada, yo diciéndome nada, por si acaso. Ah, que tú estás grabando. Yo pensé que no. Sí. Eh, pero por lo menos creo, porque ahora yo no sé si que no me están oyendo tan pensado. ¿Entendieron eso? ¿Se entiende? Estamos claros. O póngame comunicación. ¿Cómo es lo que estoy poniendo aquí? Aquí. Exacto. Interesante. Eh, ¿Qué pasó? Se Eh, se escucha, de verdad, no se está escuchando. porque yo tenía Dios, ¿no? En fin. Entonces, miren acá. Lo que yo quiero que ustedes sencillamente aprecien, que no hay que tener que necesariamente uno por uno, es que cuando uno hace hemoglobina, electroforesis de hemoglobina, nosotros detectamos si hay hemoglobina normal o alguna normalidad dependiendo de la posición en la cual se encuentre cada una de las cadenas. Y como les quise mencionar acá, como quise enseñarles,
No necesariamente ustedes tienen que tener un tag o ustedes tienen que decirle, como vimos acá, cuál es cuál. Ustedes pueden hacer algunas inferencias por, ¿verdad?, pensamiento lógico. Como ya le dije, ya nosotros sabemos que este es beta, ya sabemos que ese es alfa, ya sabemos que ese es gamma. Y eso, por ejemplo, acá, sickle cell. ¿Qué pasa en sickle cell? Detienen la posición C de la cadena beta, una sustitución de ácido glutámico por valina. So, la que está afectada en sickle cell es cadena beta. Por eso que ustedes ven que en trade usted tiene su hemoglobina alfa normal y tiene su hemoglobina beta por ahí tira. Y por eso que usted ve que en sickle cell disease las dos están aquí. No hay ninguna acá. ¿Tiene sentido eso? ¿O no? Ajá. Bueno, vamos a llegar ahí. Déjenme eso en veremos. Hay otra cosa que yo quiero que ustedes entiendan, y es lo siguiente. Fíjense, esta sería hemoglobina normal. Y vamos a utilizar los sickle cell para explicar el siguiente concepto. Fíjate, la normal está en esta posición. Y este es el extremo positivo. Ahora, hechos, vamos a hacer algo. Voy a aislar esas dos números únicamente para que nos concentremos en eso. Vamos a eliminar todo lo otro. Vamos a quedarnos solamente con esas. Okay. Yo pensaba que voy a recibir. Bueno, garaje, así yo no. Empezar destacando el blanco y ponerte que totalmente innecesario. Vamos a quitar esto. En fin, vamos a aislar estos dos. Vamos a aislar la información para que sea un poquito más sencillo. ¿Qué es lo que yo quiero que te den? El otro concepto que quiero que tengan. Ok, mira, ahí tienen hemoglobina normal y tienen falsemia, sickle cell. En fin, ya nosotros sabemos que este es el extremo positivo acá, que este debe ser negativo. Nosotros sabemos que la hemoglobina normal migra hasta aquí, al electroforesis. En sickle cell trait, migra una aquí. Esta es la normal y esta es la normal. En sickle cell disease, nosotros tenemos un trait homocigótico, solamente tengo migración hasta acá. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Por qué la hemoglobina mutada en sickle cell, en falsemia, migra hasta aquí, hasta este punto, en vez de hasta acá? Teniendo en cuenta que este extremo es positivo, ¿verdad? Este extremo es negativo. ¿Qué significa que esa hemoglobina se quede en este paso o en esta ubicación en vez de migrar hasta acá? Esto de acá. Voy a dar 2 minutos para que piense. Y para contestar eso, sencillamente piensen en, ¿verdad?, cómo es que la electroforesis separa proteínas y piensen molecularmente qué es lo que pasa en falsemia. ¿Cuál es el problema en falsemia? ¿Y cómo se correlacionaría eso a qué tanto se desplaza
esa hemoglobina anómala en un proceso de electroforesis. Si ustedes responden esas preguntas, probablemente lleguen a la razón por la cual se ve de esa manera. Y por si acaso, la razón por la cual yo le hago el enfoque que puede pasar desapercibido es porque son de los conceptos que perfectamente pueden preguntarles, abordarles, porque tienen que ver con el entendimiento de la relación que existe entre cómo tú haces alguna prueba de laboratorio versus cómo se ve en referencia a cuál es el problema molecular que hay con la patología. O sea, conceptualmente es importante. La práctica no, pero conceptualmente es importante. Los 2 minutos van a correr rápido ahora. Por si acaso. Pienso. Ok, entonces, como siempre, ideas. Yo no, honestamente, yo no espero eh, respuestas, ¿verdad? Yo no espero la respuesta que son cosas un poquito intrincadas. Lo que yo quisiera es, dentro de lo posible, si tienen alguna opinión, si tienen algo que comentar, que ustedes creen. Y no, pues nada, muy para allá. Pero mire, como ya lo mencioné, ¿qué es lo que pasa aquí? Ustedes tienen una molécula de ácido glutámico. El ácido glutámico tiene carga negativa. Y el problema que hay en falsemia es que ustedes toman ese ácido glutámico y lo sustituyen por valina, que es una molécula apolar, o sea que no tiene carga ni negativa ni positiva. ¿Qué significa eso? La razón por la cual la hemoglobina normal se acercaba más al electrodo positivo era por todas esas moléculas de carga negativa de ácido glutámico. O sea, tú tienes más carga negativa, por ende tú migras más al polo positivo. Ahora, como en falsemia, esas cargas negativas usted las sustituye por valina, esa es la mutación puntual, pues naturalmente si tú tienes menos cargas negativas, pues no vas a acercarte tanto como si las tuvieras al electrodo positivo. Eso tiene sentido. O sea, me di a entender. Necesito confirmación. Están como, ¿cómo se llama? Están como asustados. Están como tan tímidos. ¿Qué fue lo que le hizo Darío ayer? Cuéntame. ¿Qué daño le hizo Darío? Pero nuevamente, el concepto más importante para mí en cuanto a esto es que ustedes entiendan que, ah, bueno, que entiendan el concepto, que entiendan el fundamento y que si les preguntan o si le hacen algún tipo de observación en cuanto a eso, estén orientados y no se lo encuentren como una cosa del otro mundo o algo así. No, sino que ya ustedes saben que eso, ¿para por qué sucede? Y es algo trivial,
Eh, pero no es lo mismo, ¿verdad? Cuando esto tiene sentido. Porque naturalmente, fíjate, si en sickle cell disease yo tengo que la hemoglobina migra hasta acá, y en esta patología yo tengo que la hemoglobina solamente migra acá, eso me dice a mí automáticamente, aunque yo no sepa cuál es el problema molecular que es de base, ya eso me dice a mí que si aquí yo tenía pérdida de algunas moléculas negativas, aquí yo tengo más pérdida de moléculas negativas. Eso es lo que ustedes sencillamente confirman acá, fíjate. Fíjate. Normal aquí. Sickle cell acá. Fíjate. Hemoglobin C. Hemoglobin C aún más atrás. Como ustedes vienen acá, ¿qué es lo que le dice? Ustedes están sustituyendo. Mira aquí, hemoglobin es hemoglobin C. Hemoglobin es ácido glutámico por valina. En hemoglobin C, lo que ustedes hacen es sustituir por lisina. O sea, esta posición de acá surgió cuando tú quitaste un negativo y lo sustituiste por uno neutral, o sea, uno sin carga. Ahora, estas se están moviendo mucho más atrás porque tú estás sustituyendo un negativo por un positivo. Y si todo esto se estaba moviendo inicialmente de negativo a positivo y tú estás cambiando uno negativo, uno positivo, eso significa que se va a mover, va a ser más difícil que se mueva hacia el positivo. Al contrario, se va a mantener más cerca del negativo por un tema, ¿verdad?, de tracción de cargas. O sea, como les decía, lo más importante es tener esas cosas pendientes y de entender estos charts que son bien sencillos es que si más adelante ustedes le hacen alusión a algún tipo de algún tipo de observación en cuanto a, ¿verdad?, este tipo de cosas, ya ustedes tienen una idea, ya dicen, ok, quizá esto es por esto, o ya tienen un criterio, tienen una explicación. Como ustedes ven acá, fíjense, vemos el patrón, hemoglobin C trait, tiene una normal, hemoglobin C disease, todo hacia atrás. Lo mismo que pasaba acá con sickle cell trait y sickle cell disease. Eso hay que tener mucha mala suerte. Yo vi un caso, no he visto un solo caso. Me parece que vi otro donde la persona tenía sickle cell y beta talasemia, lo tenía las dos juntas. A ver, hay que tener mucha mala suerte, pero pasa. Mire, esto que usted está viendo aquí es una prueba de laboratorio. Es bien importante. Y es importante porque es una prueba que se utiliza para tú determinar dónde puede estar el problema sobre todo en las genes que tienen un componente hemolítico. Esto está llamado test de Combs. Y es un test que puede confundir. Mire, generalmente el test de Combs uno suele utilizarlo, como le había mencionado, cuando sospecha que hay algún proceso hemolítico causado por algún proceso que requiere una hemoglobina de por medio. Por si acaso. Como yo le he dicho, aquí no se le pasan cosas por arriba. Si usted está diciendo usted está viendo una cosa que dije, ay, que no sabe lo que es. Medical abbreviation. Autoimmune hemolytic anemia. O sea, aquí no se lo explica, usted tiene que buscarlo para saber qué es lo que qué es lo que ustedes están diciendo y lo entienden. Eso significa que cada vez que ustedes tienen a un caso donde le presentan algún proceso hemolítico, la primera pregunta que usted se va a hacer es si esto es un proceso autoinmune o si es un proceso infeccioso.
Si hay algo, en pocas palabras, si es algo, ¿verdad?, por algún problema interno, o si es algo por algún problema externo. Lo otro que ustedes pueden buscar son problemas estructurales, slash enzimáticos, vinculados a los eritrocitos. Pero lo principal, parte esencial del work es esto, saber si hay algún componente autoinmunitario. Para eso ustedes hacen un test de COMS. Como ustedes ven acá, el test de COMS se divide en directo e indirecto. Y hay diferentes maneras de efectuar, o sea, de tú saber si hay o no algún componente autoinmunitario. Eso nosotros lo entendemos, lo verificamos a través de eso. Fíjense, vamos aquí a la primera viñeta. ¿Qué nosotros estamos viendo? Fíjense acá, el reactivo de COMS. Y esta es la muestra. En este caso, nosotros estamos viendo que la muestra tiene eritrocitos con inmunoglobulinas alrededor. Fíjense que esas inmunoglobulinas están marcadas con este color y estas inmunoglobulinas están marcadas con otro color. Por ende, las inmunoglobulinas que están marcadas, que están pegadas, adosadas al eritrocito, no son las mismas que se utilizan para el test. Entonces, ¿cuáles son los diferentes outcomes que podemos tener? Primero, como ustedes ven acá, ustedes ven que el reactivo de COMS se une a las porciones FC activadas de las inmunoglobulinas que están alrededor, que se están uniendo a esos eritrocitos. De la única manera que usted puede tener un test positivo de COMS es si usted tiene inmunoglobulinas antieritrocitos que se encuentran activas, que tienen la porción FC activa, porque esa es la unión, el área donde se unen en las inmunoglobulinas del test de COMS. Si a usted el test de COMS le da positivo, eso significa que usted está identificando que hay inmunoglobulinas antieritrocitos. Por ende, usted muy probablemente esté frente a una patología, a una anemia hemolítica. Ahora, ese es el COM directo. Como dice su nombre, usted identifica directamente, como a quien usted está identificando es a esa inmunoglobulina. Usted identifica directamente que existe un anticuerpo que se une a los eritrocitos. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos el COM indirecto. Como ustedes ven, el COM indirecto, lo que ustedes toman del paciente aquí es el suero. Aquí es una muestra de sangre completa. Aquí solamente una muestra de suero acelular. Y acá usted lo que hace es que añade no solamente el reactivo de COM, sino usted proporciona los eritrocitos. Cuando usted está 100% seguro de que no hay ninguna hemoglobina alrededor de ellos. Usted mezcla entonces todo. Si usted ve aglutinación, si se pegan, si se forman clots, yo no sé si ustedes han visto en los laboratorios cómo hace la tipificación, que le ponen los diferentes rigueches y que en la que se forman coágulos. Bueno, no sé si ustedes lo han visto que va, no sé si lo ha regalado. Así es como debería verse la sangre. Si usted, o sea, normalmente. Y vamos a imaginar que a esta sangre nosotros ponemos reactivo de COMS.
Si esto que ustedes ven en estos dos pasa, eso significa que el test es positivo. ¿Qué pasa de su aglutinación? Aquí todo ese shade de rojo es porque los eritrocitos están difuminados, están regados, están por todos lados. Esas congregaciones que se forman luego de poner el reagent es lo que se refiere con aglutinación. O sea, se lo quieren enseñar, por si acaso le ponen imágenes, pues, que se agregó esto, hizo esto, mire, pasó esto. Es lo mismo que ustedes ven con la centrifugación sanguínea. La sangre se queda así, prueba negativa. La sangre se grupea, se forman grumos, test positivo. Nuevamente, la diferencia entre el test de com positivo y negativo, entre este combo directo y indirecto es que en el directo se utiliza sangre con los eritrocitos y, vamos a decir, sangre completa. Literalmente toma una muestra de sangre y todo lo que te hay. Acá en el indirecto usted toma suero del paciente y lo mezcla con eritrocitos y con el reagent. El resultado se ve igual. Así. Así. La única diferencia es que usted agrega. Si usted coge la sangre y le pone el reactivo de COMS directo. Si usted solamente toma el suero sanguíneo y usted le pone el eritrocito y usted le pone el reactivo de COMS, es entonces un COMS indirecto. Es sencillamente una manera de cómo usted realizarlo. Ahora, eso tiene utilizaciones. Normalmente nosotros, a una persona directamente, lo que hacemos es esto. Normalmente eso se utiliza cuando usted va a hacer transfusión. Esto se utiliza para el diagnóstico de patologías. Esto se utiliza es para eh, las pruebas que se hacen pre-transfusiones. Pero esta no tiene una utilidad clínica directa diagnóstica. Estas que son diferentes pruebas que tienen diferente uso. Preguntas de eso. No. Algo que me gusta no es aquí, pero eso que usted está viendo ahí, déjenlo ahí. Miren, de esto, ahora mismo nosotros esto no nos interesa mucho, porque como ustedes están viendo, estos son diferentes morfologías que aparecen en algunas patologías, que son pues sencillamente relaciones que hay que hacer. So, a medida que nosotros hacemos, que veamos esas patologías, y siempre y cuando alguna que esté bien, quizá no patognomónica, pero bien sugestiva de alguna patología, entonces nosotros hacemos la observación con la patología. Ahora mismo no tiene mucho sentido, porque no hemos hablado, no hemos visto ninguna de esas patologías, a excepción de esto. Bueno, no lo hemos visto, hemos hablado de él. Esto es lo mismo. Ok, esto sí nos interesa. El tema ese que ustedes vieron ahí de platelets, me interesa primero hablar de, eso es bueno abordarlo todo junto. So, como estábamos hablando de hemoglobina, se decidió mejor decir por aquí. Miren, hay muchas maneras en las cuales te pueden. Bueno, lo último antes de continuar. Eh, yo sé que lo habíamos mencionado la última vez que nosotros tuvimos la clase, hace un par de días, pero recuerden, cuando usted ve una anemia, tiene que pensar si es autoinmune, si es infecciosa, si es por algún componente enzimático, si hay algún eh, componente estructural, anómalo. Lo otro que tienen que considerar es si es secundario algún tipo de deficiencia, porque naturalmente si usted necesita B9, B12, hierro y un bone marrow funcional para mantener una masa eritroide adecuada, pues si alguno de estos no se encuentra, si tiene deficiencia de alguno de esos elementos, pues naturalmente usted no va a poner
mantener esa masa eritrocital en menores satisfactoria. Ahora bien, siempre y cuando nosotros sospechemos que hay una, sobre todo anemias por deficiencia, yo creo que lo había mencionado hoy, una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer es el volumen corpuscularmente. Y lo que nosotros vamos a buscar son, si 100, 80, mayor de 100, lo que nos dice es que esos eritrocitos son grandes. Menor de 80, imagínense como 80. Significa que los eritrocitos son pequeños. Ojo, eso es una anemia macrocítica. No me la confunden con megaloblastia. A veces lo ponen los dos juntos, ¿no? Pero eso es lo que ustedes ven acá. Lo primero que van a ver es cómo es el BCM, si está bajo o si está alto. Si está bajo, generalmente lo primero que usted tiene que pensar es hierro. Hierro. Y como vamos a ver un poquito adelante, cuando usted sospecha de que es hierro, las otras pruebas que usted tiene que ver es iron binding capacity, ferritina, naturalmente niveles de hierro en sangre. Esas son las cosas que usted ve. Dependiendo de cómo se encuentran ellos, no se preocupen, que más adelante hay un chat. Usted determina qué tipo de anemia es, porque vamos a ver que tú puedes tener anemia microcítica y no necesariamente por anemia, por deficiencia de hierro, como ustedes ven acá, la llamada anemia de cronitis. Y como lo vamos a diferenciar es con los diferentes patrones que nosotros encontremos con ellos. Por ejemplo, vamos a poner iron binding capacity, ferritina y iron. En iron deficiency anemia, nosotros vamos a ver que el iron binding capacity va a estar aumentado. Si quieres todo el hierro que esté disponible, como tú tienes deficiencia de hierro, todo el hierro que esté disponible tú lo quieres captar. La ferritina, que la ferritina es igual a depósitos de hierro, como de reserva. Y hierro cerco disminuido naturalmente porque tú no tienes hierro. Entonces tú aumentas la capacidad de tú captar el hierro y tus reservas de hierro disminuidas. En chronic disease anemia, lo que normalmente tú tienes es un iron binding capacity que normalmente se encuentra de manera normal. Ferritina normalmente tú lo encuentras elevada. Y el hierro tú en suero, en sangre, normalmente lo encuentras bajo. Y vamos a ver un poquito más adelante que hay ciertas patologías, sobre todo las que tienen un componente inflamatorio crónico, en la cual el metabolismo del hierro, o sea, el curso que sigue el metabolismo del hierro, es igual al que ocurre cuando hay respuestas inflamatorias, donde tú lo que haces es que secuestras el hierro en los tejidos y disminuye la disponibilidad de ello en sangre. Eso es una respuesta nuevamente inflamatoria de general de defensa, porque hierro es un elemento universal que necesitan todos los organismos para desarrollarse. Y nuevamente, como la lógica detrás de eso es que si tú tienes una infección activa y tú disminuyes la cantidad de hierro que hay circulante, esa, vamos a decir, anemia transitoria es beneficiosa para nosotros porque tú no solamente estás deprivando a nosotros, al organismo, sino que tú también estás deprivando al agente infeccioso. Eso da más chance de disminuir la capacidad de replicación y que el sistema inmune resuelva. ¿Preguntas ahí? ¿No? Hay un caso bien particular con talasemia. Es inmenso ahí. Porque yo mencioné BCM, pero hay otras medidas matemáticas, como RDW. Es, en pocas palabras, una medida de qué tan similar es el diámetro de los eritrocitos en una muestra.
Mientras más alto está el RDW, lo que eso significa es que los eritrocitos tienen como la diferencia de tamaño entre un erecito y otro es mucha, como que no hay uniformidad. Por ejemplo, este sería un RDW normal o bajo y este sería un RDW, o sea, la serie de un RDW aumentado. Entonces nosotros vamos a ver que el RDW es importante cuando nosotros estamos considerando anemia microcítica y queremos saber si existe la posibilidad de que sea talasemia versus insuficiencia de hierro. Y para darle un heads up, la diferencia principal es esta. El RDW generalmente está elevado en Iron Deficiency Anemia y se encuentra normal en talasemia. Porque, como, nuevamente, el problema no es que nosotros tenemos una deficiencia alimentaria, el problema es con problema congénito relacionado ya a la síntesis de hemoglobina. So, estructuralmente los eritrocitos son concordantes en cuanto a su forma. Ahí acabamos con eso. Lo otro, macrocítica. El BCM es amplio. Me está diciendo que los eritrocitos son grandes. Aquí son pequeños, aquí son grandes. Porque realmente es volumen corpuscular medio. ¿Qué tanto volumen tiene ese eritrocito? Eso es grande. Lo primero que yo tengo que hacer es dividir la megaloblástica y no megaloblástica. Esta nosotros la conocemos ya. Deficiencia principalmente de vitaminas. Ahí nosotros tenemos eritrocitos grandes más neutrófilos hipersegmentados. No, sabemos que no se ven así los lóbulos, pero más de 5 lóbulos son neutrófilos segmentados. Hay otras patologías que te causan anemia con eritrocitos grandes sin afectación de los neutrófilos. En un peripheral blood cell, cada vez que ustedes le presenten o le estén hablando de algún tipo de anemia, tienen que ubicar a sus neutrófilos circundantes y literalmente contar los núcleos, como ya nosotros hemos hecho anteriormente. Me parece incluso que en estos días yo le mandé un peripheral blood cell de un paciente. Me parece que fue él que comentó, que dijo, mira, están como hipersegmentados esos neutrófilos. Eso no se hace, honestamente, eso que yo le enseñé, eso no se hace, no es algo que se haga de rutina. Los hematólogos lo hacen allá en el hospital, cada vez que van a un paciente lo hacemos extendido. A mí me gusta hacerlo de vez en cuando, principalmente para aprender. Como para, no sé, ver la cosa entiendo que eso es algo, como le dije, totalmente inútil para nosotros, no somos hematólogos. Pero interesante. Tú como poder ver en vivo las cosas que tú lees. Yo me acuerdo que eso fui yo que bajé y tú en el laboratorio tú tienes acceso a todo eso, por lo menos en el hospital donde yo estoy. Toda la química, toda la chuchería, los microscopios y eso en el laboratorio, eso tú puedes bajar y hacer extendido tú mismo. Pero en fin, nuevamente siempre miren su neutrófilo, chequen, cuenten uno a uno los núcleos. Nuevamente las no megaloblásticas nosotros lo vamos viendo ahora en adelante. Eso lo vimos anteriormente en genética, en química, eso lo mencionamos. Y aquí adelante hay un poquito más de eso. Ahora, con eso nosotros, ¿verdad? Concluimos los dos grandes grupos de anemia. O sea, digo grandes grupos porque regularmente son la que más comúnmente uno ve. Luego está el grupo pronomocívico, donde tú tienes el nivel de hemoglobina bajo, pero el BCM es normal. Lo primero que nosotros vemos y en ese caso es cómo están los niveles de reticulocitos. Los reticulocitos me permiten a mí dividir las anemias normocíticas. De hecho, no ni siquiera las normocíticas, en general todas, en dos grandes grupos. En hemolíticas y clasificando también si hay, a lo que le llaman, si son regenerativas o no. Si usted ve reticulocitos elevados en alguien que tiene anemia, eso significa dos cosas. Una, que su problema
que su problema no es la médula, porque tener médula ósea, porque tener tu reticulocito elevado cuando tú tienes anemia significa que la médula está respondiendo. Eh, y lo otro regularmente significa que hay un proceso activo que está causando esa anemia. Como ustedes ven acá, voy a enseñarle aquí. Mírenlo. Eso no es necesario saberse. O sea, si que así, fórmula, eso, ustedes nunca van a calcular eso. Nunca. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean acá es que el índice de reticulocito, sencillamente lo que nos dice a nosotros es, como le mencioné, cómo es la respuesta de la médula ósea. A mí, y la razón por la que le muestro esto, porque a mí no me gusta mucho esta clasificación de hemolítica y no hemolítica. De acuerdo a porque si tú lo lees como dice aquí, dice que es no hemolítica si el retículo 6 count está bajo. Y eso no necesariamente tiene que ver, porque nosotros vamos a ver ahora patologías como nocturnal paroxismas hemoglobinuria, en los cuales tú tienes eventos masivos hemolíticos. Y posterior a eso, la manera en la cual responde la médula ósea es, pues, así, de rebote, pues, producir eritrocitos de manera masiva. Por ende, tú te vas a encontrar un alto, en ese caso particular, tú te vas a encontrar eso. Pero en general, en cualquier evento en el cual tú tienes una anemia, un drop súbito, sobre todo de eritrocitos, pues la manera en la cual va a responder siempre la médula ósea, siempre y cuando sea funcional, es produciendo eritrocitos. Pero tú puedes tener, por ejemplo, aunque ustedes ven acá esto, depende en el momento donde tú tomes la muestra, ¿verdad? Porque si el tigre se acaba de desangrar y arriba de sangrar tú lo estás poniendo fluido para mejorar presión y transfundiendo y todo eso, pues la médula no va a responder, primero no responde de manera inmediata, es algo que toma un proceso, va a tomar tiempo y no es algo de manera inmediata. Pero si en los próximos días, incluso con correcciones terapéuticas, tú mides su nivel de reticulocito, tú lo vas a ver naturalmente elevado, porque normalmente esa médula ósea va a estar respondiendo a esa pérdida. O sea, yo no soy muy fan de utilizar el índice de reticulocito como medida de si es hemolítica o no es hemolítica. Nuevamente, yo sé que las clasificaciones que la ponen en general, la ponen de manera en general así, pero a mí me parece como un poco misleading, porque, como le dije, eso significa que una gente tuvo un mass hemorrhage y días después tú vas a otro centro y te hacen, qué sé yo, un panel normal y sale que la hemoglobina está baja o sea, que el conteo eritrocitario de hemoglobina bajo, anemia, ¿verdad? Y los reticulocitos están altos, que tú vas a pensar que hay un proceso hemolítico. No, eso no soy muy fan de eso. Pero en fin, ahora, si quitando eso, cuando nosotros sospechamos de que hay un proceso hemolítico de base, o sea, algo que activamente está destruyendo eritrocitos, esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Ahorita nosotros lo dividimos entre procesos inmunológicos, procesos infecciosos y procesos vinculados al eritrocito. Pusimos estructurales y enzimáticos. Acá lo que nosotros vamos a hacer es a reclasificar esas causas. Como ustedes ven acá, extrínseco, todo lo que no tenga que ver directamente con el eritrocito. Intrínseco, todo lo que dentro de su fisiopatología esté vinculada a algún defecto funcional, enzimático, estructural, eritrocitario, que aumente la fragilidad eritrocitaria o sencillamente promueva, facilite la lisis temprana de ellos. Listo. Toda esta patología nosotros sencillamente la vamos a desarrollar. Pero el punto más importante de acá es que, como nosotros estamos acostumbrados a hacer, de ahora en adelante, cada vez que usted ve anemia, lo primero que tiene que hacer es chequear su BCN.
Lo otro que usted tiene que hacer es chequear su nivel de reticulocitos. Lo otro que usted tiene que chequear es cómo se encuentra su iron binding capacity, su ferritina, hierro sérico. Lo otro, LDH, aptoglobina, ¿verdad? Los otros que son más ahorita, el test de COMP. Y dependiendo, ¿verdad?, del patrón que ustedes vean, de los hallazgos, de los patrones que vean, ya pues ustedes entonces van a poder ir descartando. En algunos casos le presentan o le describen o le ponen peripheral blood smear. Por eso es que les digo, siempre que le hablen a ustedes de anemia, le hablen de cualquier proceso hematológico, le pongan un peripheral blood smear, que lo van a hacer. Chequen su neutrófilo. Chequen los ratios también. Con el ratio me refiero a esto. Fíjense, ok. Esto es algo que realmente no hay una regla per se. Total, ok. Este sería normal, que no falta, ok, vamos a seleccionar eso. Estamos. Por ejemplo, miren ahí. Eso es un peripheral blood smear relativamente normal. Eso creo que nosotros, lo primero que nosotros podemos, a manera gruesa, confirmar. Lo primero es que literalmente todo lo que yo veo son RBCs, eritrocitos. La masa principal del peripheral blood cell son eritrocitos. Segundo, yo veo de manera ocasional, es una plaqueta, 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 es una plaqueta. Veo plaquetas ocasionales. Esa plaqueta, esa plaqueta. Okay. Veo plaquetas ocasionales. Tercero, veo también elementos del sistema inmunitario igual, dos ser ocasionales. Eso que ustedes están viendo ahí, pues yo veo 1, 2, 3, como 4 loros, parece neutrófilo. Esto que ustedes están viendo ahí es un linfocito. ¿Cuál? Yo no sé. Eso parece un macro. Eso no, ya eso parece también un neutrófilo. Eso parece un linfocito. ¿Por qué yo digo linfocito? Porque miren, todo eso que ustedes ven oscuro tienen que asumir que es el núcleo. Ya sabemos que los linfocitos, de todos esos white blood cells, en general, son los que tienen como ese ratio de proporcionado. Aquí nuevamente no es que todo eso es núcleo, porque ya los macrófagos, sobre todo, neutrófilos, tienen como todos esos gránulos. Ajá. Eso te iba a decir que yo no veo núcleo ahí, en el que tú dijiste ¿Cómo que que era no? un neutrófilo. Pero vamos a hacerlo Que de así. buena vista. Mira, no le tengo los lentes. Fíjate, mira, te lo voy a coger. Es un núcleo, este núcleo y es otro núcleo. Wow. No, que va, te van a ver. Si tú, de hecho, de lejos se ve un poquito mejor. Fíjate que esto, entre esta masa negra y esta masa negra, hay como un puentecito solamente. Lo que yo asumo es, yo no sé si aquí en la página sea nada. Ah, no, creo que sea nada. Yo tengo no. Bueno, so, bueno, mira. Aquí se ve un poco más claro. Aquí se ve un poquito más claro. Pero eso, tú ves como una masa. Mira, aquí tú ves una masa. Y hay un pequeño puente conectando una masita con otra. Una masa, otra masa. Tú ves un pequeño puente. Eso es lo que yo veo aquí. Aquí yo veo un puentecito, aquí yo veo otro puentecito y veo una masa aquí, una masa aquí, una masa aquí. Y hay un detalle. De todas
de todo lo que tú te encuentras en un peripheral blood cell, la única célula que tiene esos patrones multilobulados es el neutrófilo. So, cada vez que tú ves el patrón, aunque sea de manera general, tú asumes que es un neutrófilo. Pero eso no es, realmente no es, por ejemplo, eso, yo no lo estoy viendo a magnitud, pero ni esto tampoco. Yo realmente no te puedo decir ciencia cierta, esto es eso. Ahora, el patrón me indica que muy posiblemente esto y esto sean linfocitos. Esas son más o menos como las cosas que usted ve. ¿Y qué está pasando con los eritrocitos? ¿Son normales? La forma entre uno y otro es muy diversa. Sí, son relativamente uniformes. Si la gran mayoría tiene, por ejemplo, otra cosa que tú ves es esto acá. Si los eritrocitos en su mayoría tienen el halo céntrico, eh, porque, por ejemplo, aquí, por ejemplo, mírate aquí. Fíjate cómo están esos eritrocitos. Todos estos eritrocitos se ven circulares. ¿Verdad? Aquí se ven un poco más irregulares. Aquí se ven perfectamente circulares. Lo otro es que en todo este eritrocito tú no ves el clearing central. Y la razón por la que el clearing central es este. Los esferos, como tú ves, los eritrocitos deberían ser así como en forma de, como le dicen, disco bicóncavo. La parte central es así, del eritrocito. Así. Si ustedes lo vieran de lado. Por eso las porciones centrales se ven como blancas, porque aquí no hay una concentración suficiente de hemoglobina para que se tiñan, se vea oscuro. Por eso las partes externas se ven así y las internas se ven como blancas. Ahora, los esferocitos no son así, literalmente son como una esfera. En todos los ángulos, la cantidad de hemoglobina es alta y es igual. Por eso es que en esferocitosis ustedes ven eso, que no tienen ese equilibrio en ese halo central. Entonces son copias, así. No tienen ese halo central. Se ven así todo, como si fuera literalmente punto completo. Eso es anómalo. Otras cosas importantes. De manera general, yo no soy hematólogo, yo sé que hay una leucemia. Por el sencillo hecho de que la relación que existe entre la cantidad de eritrocitos y células blancas es sumamente elevada. Miren acá, yo tengo uno aquí, ocasional. Aquí yo tengo la mitad. Tengo muchos elementos. Lo que yo quiero que entiendan es que los peripheral blood cell no es que son hematólogos, ustedes, porque yo no estoy diagnosticando particularmente, pero ustedes hasta con un glimpse, con una vista general, pueden tener una idea de si es normal o no. Claro, porque le voy a enseñar. Fíjense aquí. Todos los punticos chiquitos son plaquetas. La cantidad de plaquetas que yo estoy viendo acá es sumamente discordante de esto. Por campo, yo lo que debería ver son que 10, 15 plaquetas. Aquí nada más en ese grupo de ahí yo tengo que tener los 15. Eso me indica a mí que hay una trombocitosis, que hay una elevación de plaquetas. Aunque no estén evenly distribuidas de manera even por todos lados. Lo otro que sucede aquí, eso que ustedes están viendo ahí, miren los eritrocitos como se ven, esa es la disposición del rulón. Que lo vamos a ver ahora, que se ve no solamente en trombocitosis, se ven en paraproteinemias, ni lo múltiples, igual de gamma-globulinemia, en síndrome de hiperviscosidad, que me parece que lo mencionamos en estos días. No recuerdo exactamente en qué fue, pero sé que lo discutimos, lo mencionamos recientemente. Todo eso. Y nuevamente, miren, por ejemplo, acá, fíjate, es un peripheral blood cell general. Yo estoy viendo algunas anormalidades, pero siempre me fijo en mi neutrófilo.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Eso parece una cosa. A mí lo que lado parece una cosa. 1, 2, 3, 4. No, no estoy viendo más de 5. O sea, ya por ahí yo descarto eso. Pero en fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay algo raro. Eh, pero en fin, me captan como la idea en general de qué cosas tienen que buscar, cómo, dónde. Esas son las cosas que son importantes. Ya nuevamente las particularidades de cada una de estas nosotros las vamos a ir viendo de qué avancemos. Preguntas hasta ahí. Eso fue lo que yo le enseñé hace un momento en la imagen. Eso no tienen que usar. Ustedes nunca van a utilizar eso, olvídense. Lo único que a ustedes le interesa es saber um, conceptualmente. El tema de para qué les sirven a ustedes el recuento de reticulocitos. Miren, muchas de estas cosas que ustedes ven, muchos de estos patrones que ustedes ven acá, nosotros lo vamos viendo a medida que avanza. Lo que me interesa es que les tiren un ojito y me comenten, no, sino cuando revisen el término. Es si hay algo de eso que no tiene sentido para ustedes. Olvídense de eso, mientras tanto. Eso lo vamos a ver en OBGYN. Es lo que le llaman anemia fisiológica de la embarazo. El mensual. Espérenme. Esto fue lo que yo discutí ahorita con ustedes. ¿Cómo le digo? Ustedes se sienten, chequean eso, lo internalizan. Si hay algo que no entienden o algo así, me dejan saber. Le digo porque ahí, con estos conceptos y esta sustancia, nosotros lo vamos discutiendo a medida que avanzamos. Um, ¿Verdad? No. Ajá. Ah, como vi que dejaste de compartir, te quedaste callado, digo yo. No, es que estoy tratando de identificar un asunto aquí, pero no. Oh, sí. Vamos a hacerlo. Ya me entró. Ok. Creo que ahora mismo sería una mejor utilización del tiempo. Como le dije, um, todos los temas que de ahora en adelante son un poco, son de continuidad. Es un tollo.
Este. Ok, chequense esto. Dale para allá. Miren, lo primero que nosotros vamos a hacer aquí es hacerlo como una especie de ejercicio. Primero, la pregunta está clara. Bueno, lo que me están preguntando es cuál es el tratamiento y cuál es el mecanismo de acción por el cual ese tratamiento me va a mejorar el paciente. Ahora, si yo estoy hablando de tratamiento, tengo que conocer, tengo que identificar cuál es el problema. So, ¿cuál es el diagnóstico? Dígame, cuéntame. Juliano, no se puede leer nada, por lo menos yo. No, ¿cómo va a ser? Pégalo un chimo. Ahí. Ok, ya. Ujú. Ok, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Ahí. So, cuéntame, ¿cuál es el diagnóstico? Eso es lo primero. Eso no es. Que yo le dije a ustedes que era lo primero que tenía que siempre descartar cuando alguien lleva con dolor abdominal. Alzheimer. Pancreatitis. Pancreatitis, ¿verdad? So, se ve como pancreatitis. Habíamos dicho que dolor epigastrio en belt o que si irradia espalda es el dolor característico. Joven, no tengo fiebre. Si no tengo fiebre, probablemente no sea infección. Probablemente. So, dolor abdominal súbito, sin una causa infecciosa aparente, tengo que pensar en pancreatitis automáticamente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, ¿cómo yo sé que esto es pancreatitis? Aquí yo tengo química. ¿Qué yo estoy viendo acá? Amilasa elevada. Habíamos dicho que para el diagnóstico de pancreatitis yo solamente necesitaba 2 de 3 criterios. So, dolor abdominal, lipasa, / amilasa elevada o hallazgo Los radiográfico. triglicéridos. Vérense, no, tranquilo. Estamos en diagnóstico. Yo nada más necesito 2 de 3. Eso es cáusala. Yo tengo dolor abdominal, lipasa amilasa alta o hallazgo radiográfico positivo por inflamación pancreática. Aquí yo tengo a alguien que tiene abdomen abdominal y que tiene la amilasa alta. Yo tengo 2 criterios de pancreatitis. Ya, eso es pancreatitis. Ahora, siempre que yo tengo una pancreatitis, una de las cosas que me interesa buscar es cuál es la etiología, cuál es la causa. Porque en algunos casos yo tengo que corregir esa causa para que se vaya la pancreatitis. En este caso, yo tengo acá, como mencionaron, que los triglicéridos están sumamente elevados.
Cada vez que alguien tiene los triglicéridos por arriba de 500 y sobre todo más de 1000, eso aumenta significativamente el riesgo de desarrollar pancreatitis. Los de están por arriba de 1000. Muy probablemente esa pancreatitis secundaria a hipertrigliceridemia. Y en ese caso particular, el manejo, el tratamiento cambia. En general, alguien que tiene pancreatitis, lo único que tú haces es que lo interna, que le da fluido, que monitorea los niveles de creatinina, que monitorea los niveles de BUN, de urea en sangre, hematócrito, y ya tú lo hidratas y trata de avanzar dieta tolerada. Ya, pancreatitis se resuelve solo en la mayoría de los casos. Ahora, este caso particular de pancreatitis no se va a ir sola porque la causa es la hipertrigliceridemia. Yo tengo que corregir esa hipertrigliceridemia. Yo estoy viendo acá que me dice. Como le dije, fluidos, manejo del dolor, eso es lo que es el tratamiento de pancreatitis. Ahora, como aquí hay una causa identificable, hipertrigliceridemia severa, yo tengo que dar insulina. La insulina me baja los niveles de triglicéridos. Ahora, ¿cómo lo hace? Cada vez que ustedes tengan una pregunta que esté vinculada a procesos metabólicos, lo que tienen que comenzar a identificar, por ejemplo, piruvato carboxilasa. Piruvato carboxilasa, eso tiene que ver con cuál es el proceso metabólico. Un ciclo de Krebs. ¿Verdad? Con ciclo de Krebs, con los procesos vinculados a procesos energéticos. Y particularmente, si quieren ser más específicos, fíjense otra cosa. Piruvato carboxilasa lo que hace es que añade, el nombre lo dice, añade un carbono de piruvato, por ende lo convierte en oxalacetato. Y esta vía normalmente nosotros la encontramos es en la mitocondria. Digo, ¿cómo se llama esto? ¿En qué proceso? Bueno, y aquí está. Ese es un proceso que sucede en gluconeogénesis, donde yo agarro piruvato y lo convierto en oxalacetato para poder sacarlo de la mitocondria, sacarlo y transportarlo a tejido periférico para que puedan utilizar como fuente de generación energética entre comidas. Si yo estoy hablando de insulina y a mí me están poniendo un proceso que tiene que ver con generación alterna de energía en procesos de ayuno, ya yo sé que eso no va a ir, porque yo no tengo, esos procesos no se estimulan cuando hay insulina presente, es lo contrario. Me voy de ahí. Lo otro, para variar, Hormone-sensitive lipase. Hormone-sensitive lipase, habíamos dicho que estaba en el tejido adiposo y que era una hormona que era estimulada por glucagón y catecolaminas, sobre todo entre comidas. Lo que hacían era que desdoblaban los triglicéridos del adiposito en glicerol y ácidos grasos para que entre comidas los tejidos que son no glucodependientes pudieran utilizar y generar energía. Nada que ver, lo mismo, va en contra de la utilización de insulina. Pregunta. Ok, vamos para allá. Hidroximetilglutarico reductasa. Eso tiene que ver con la síntesis de colesterol. Nada que ver. Se estimula con la insulina, sí, pero está vinculado a un proceso que tiene que ver con colesterol, no con triglicéridos. Y esto de AMP, Activated Protein Kinase, sencillamente es un método de enviar mensajes
de tú mandar mensajes entre espacio intracelular y intracelular. Y no es como actúa la insulina. Es a través de una esquinasa que ya están en el receptor. So, nada que ver. So, ¿qué nos queda a nosotros? Lipoproteína lipasa. Cuando nosotros hemos hablado de... Yo no voy a poner ese dibujo, está bueno. Pero cuando nosotros fuimos aquí a metabolismo de los ácidos de grasas, nosotros habíamos conocido a este señor. Mírenlo aquí. Cuando entraba el kilomicrón inmaduro, se encontraba con la HDL, se convertía en kilomicrón maduro. Este es inmaduro, este es maduro. Y esta ApoC2, que era transmitida por la HDL, era lo que le permitía su exposición o su reacción con la lipoproteína lipasa para tomar esos triglicéridos y desdoblarlos en glicerol y ácido gráfico para que los tejidos periféricos, en este caso el tejido adiposo, pudiese captarlos. So, yo facilito que la hipertrigliceridemia se resuelva dando insulina. Porque la insulina lo que hace es que me activa, hace que aparezca, estimula la aparición, la secreción, la función de este señor que está acá. Y mientras más lipoproteína lipasa yo tengo, más contacto puedo establecer con esa ApoC2 y puedo disminuir, puedo consumir, como ustedes ven aquí, esos triglicéridos en sangre. Cuando yo baje los triglicéridos en sangre, probablemente se resuelva la pancreatitis y me disminuye el riesgo de yo desarrollar un segundo proceso pancreático. Tú sabes que yo leí que los fibratos también aumentan la lipoproteína lipasa, creo que por eso fue. Pero hay un problema. Los fibratos no se utilizan de manera crónica, no en episodios agudos. No. Los fibratos tú los puedes comenzar en un proceso, en hipertrigliceridemia aguda, pero no te lo bajan a un rate, a una velocidad suficiente para hacer un tratamiento agudo. Eso es para tú controlar la hipertrigliceridemia crónica, pero en un evento agudo no hay ningún rol de los fibratos. Okay. Eso es como las estatinas. Los fibratos es para el manejo crónico, para evitar que eso vuelva a pasar. Y eso es importante. O sea, eso quizá ahora mismo no... miren. Esto no lo hemos hablado, pero ya que lo mencionamos, lo que hacen los fibratos, como ustedes ven acá, es que activan alguna secuencia de genes para que se produzcan algunas proteínas. En este caso, esas proteínas tienen la función de disminuir, de aumentar el consumo de triglicéridos. Eso lo que significa es que para que los fibratos solamente van a funcionar. O sea, vamos a ponerlo de otra manera. Cuando tú das fibratos, primero tienen que absorberse, tienen que llegar a las células y las células tienen que comenzar a través de todo este proceso, sintetizar proteínas. Y luego de que esas proteínas se sintetizan y salen a circulación, es que comienzan a disminuir los triglicéridos en sangre. Esto toma mucho tiempo. Sin embargo, la insulina, como ya te estás administrando la hormona como tal, eso activa directamente la lipoproteína lipasa y eso comienza en ese mismo instante a utilizar los triglicéridos, a desdoblarlo. Esto toma tiempo. Por ende, esto sería un tratamiento para prevenir pancreatitis por hipertrigliceridemia, más que un tratamiento agudo. Esto dura mucho tiempo para ejercer su efecto terapéutico. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Pero nuevamente, eso es algo que vamos a abordar cuando hablemos de fármacos. Como ustedes ven acá, nosotros tenemos proteínas bien parecidas, pero con sus unidades diferentes, donde actúan diferentes fármacos. Pero nuevamente, en pancreatitis aguda eso no tiene ningún rol. De hecho, lo que normalmente tú haces es que tú das, eso le llaman insulin drip.
que es literalmente una infusión continua de insulina. Eso es lo mismo que se utiliza en DKA y HHS. DKA y HHS. Eso es como la bombita de los que son tipo 1. Esa que tú dices es para controlar glucosa. En estos casos, el insulin drip tú lo utilizas es una infusión continua. Independientemente de cómo tú tengas los niveles de glicemia, eso sigue mandando insulina a un rate constante. Porque para lo que eso sirve, para, como le dije, son tratamientos agudos para esas condiciones particularmente. En otras circunstancias no se usan. Y en esos casos, de la única manera que a ti te importa los niveles de glicemia es si están, por ejemplo, ya rozando 180, 200. Y cuando eso pasa así, lo que tú haces, tú sigas con el insulin drip y tú pones un drip de dextrosa. Porque a ti lo que te interesa es mantener el efecto de la insulina hasta que se resuelva el problema de base, cualquiera que sea, el problema metabólico. Porque una de las razones por las cuales tú desarrollas hipertrigliceridemia, por ejemplo, una persona de 43 años que me desarrolla mi hipertrigliceridemia, una de las cosas, dos cosas que usted tiene que pensar automáticamente. O hay algún proceso innato del metabolismo de los triglicéridos, o está debutando como diabético también, muy probablemente. En este caso sería un likely porque los niveles de glucosa aparentemente están normales, pero lo que quiero decir es que hipertrigliceridemia regularmente o hay algún problema en el metabolismo de los lípidos o hay alguna deficiencia de insulina, por lo mismo que mencionamos anteriormente. Tú no tienes insulina, niveles de insulina adecuados, diabetes, independientemente de cuál sea el tipo, pues tú no vas a estimular la producción de lipoproteína lipasa. Sin lipoproteína lipasa, tú no puedes metabolizar los triglicéridos, se acumulan, te da una hipertrigliceridemia y una pancreatitis. Listo. ¿Estamos claros? Preguntas, dudas. Qué bien, todo claro. Por si acaso, estén pendientes al grupo, porque todavía no sé si